¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos de nueva cuenta. Hoy, 11 de mayo del año de la pandemia de 2020, a nuestra sesión número 35, una aproximación al infierno. El día de hoy, siguiendo nuestra línea cronológica de análisis y comentarios sobre hechos relacionados con el ámbito de las ciencias penales, vamos a estar en Europa, recordando que estamos en el siglo XX, inicios del siglo XX, 1901 al año 2000, lo que nos va a llevar pues, bastantes sesiones. Y aquí en Europa quiero situarlos prácticamente en Alemania. Alemania, este país tan extraordinario, tan lleno de cultura, con una historia fantástica entre guerras, racismo, discriminación, evolución económica, guerras, imperios, etcétera. Aquí les presento nada más ni nada menos que a Karl Grossman ante ustedes. ¿Quién es Karl Grossman? Bueno, esta es una serie de personajes de los que vamos a empezar a platicar a partir de hoy, lo que desde luego no significa que no hayan existido con anterioridad, pero desde luego que la documentación para podernos acercar a sus vidas es de diferente calidad, entre más próximos están relativamente hablando a nuestro tiempo contemporáneo. Karl Grossman es un personaje variopinto, nació en Eurypen, cerca de Berlín. Algunas de sus características, que esto es lo que me interesa recalcar con ustedes, porque son temas pues, fuertes, son temas no tan sencillos de digerir, es que este personaje tuvo algunas circunstancias desde su infancia relacionadas con actividades de pulsiones de carácter violento. También tuvo una juventud temprana en cuanto a su actividad relacionada con las pulsiones, como lo pueden ver ahí en el texto. Y bueno, pues este personaje se va a caracterizar por lo siguiente. Él va a estar viviendo en Berlín en estas épocas, en el 21, después de la Primera Guerra Mundial. Y los vecinos reportaban que escuchaban discusiones, peleas y después silencio. Nunca se imaginaron que pues llevaba a muchísimas personas a su bujardilla, a su departamento donde él vivía, y que ya no volvían a salir. Pero eso no es todo, sino que cuando fue detenido, llegó a confesar que habría asesinado a más de 50 mujeres, de las cuales pues habría abusado previamente a los crímenes que cometió. Este personaje, pues Karl Grossman, pues es uno de los primeros que van a conformar una serie de este tipo de personalidades
donde lo importante es que podamos entender qué es lo que motiva, qué es lo que detona a que una persona lleve a cabo este tipo de conductas. Ahora les presento a Hartmann. Este Hartmann también es alemán, Fritz Hartmann. A él se le atribuyen 100 víctimas. Es conocido como el carnicero de Hannover. Y su historia es que proviene de una familia desestructurada. Sus padres, ambos eran alcohólicos, se peleaban frecuentemente delante de los hijos. Y la mamá, pues, perdonen ustedes, trataba a Harman como si fuera una niña e incluso lo llegaba a vestir con ropa femenina. Eh, Fue maltratado, sí, muchísimas ocasiones. Y bueno, pues Harman asumió un rol de género con una preferencia determinada. Y desde joven, desde adolescente, pues acosaba a personalidades de su identidad. Y fue hasta los 40 años cuando comete su primer crimen. Este sujeto se iba a las estaciones de autobuses, ahí les ofrecía trabajo a los jóvenes, los convencía, se los llevaba y pues ahí el apodo del vampiro de Hanover es porque la forma de operar era darles un mordisco en la carótida. Eh, Descuartizaba a sus víctimas. Ahí, bueno, digo, son temas fuertes, ¿eh? Aclaro, son temas muy fuertes porque ahí lo que estamos viendo, pues son parte de los huesos humanos que arrojaba al río de sus víctimas. Ahí pueden ver más. De hecho, este sujeto, cuando encuentran en el río una gran cantidad de huesos, pues empiezan a investigar y él mismo pues confiesa, ¿no? Confiesa haber inclusive cometido canibalismo hasta con 40 niños. Eh, Pidió, imagínense ustedes, que en su lápida se inscribiera la frase, aquí yace el exterminador. Este tipo de conductas narcisistas va a ser algo que vamos a encontrar de forma recurrente en estos personajes. Entonces, si pudiéramos ir anotando, anotaríamos. Sí, esta frase de que infancia es destino, sí, maltrato infantil, abuso sexual infantil, eh, narcisismo, tendríamos tres elementos ya, cuando menos, que vamos a encontrar como características comunes en personalidades que van a realizar este tipo de actos tan brutales. Él declaró en su confesión, aparece esto, mis crímenes no eran para sacar un beneficio con la venta de carne humana, porque él vendía la carne humana como si fuera de caballo, sino que estaba motivado en un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. Y bueno, pues esto que tienen ante ustedes es el instrumento con el que llevaba a cabo los cortes de sus víctimas. Esto es un museo que está abierto, no digamos en la memoria, sino en homenaje a las víctimas que este sujeto Harman descuartizó en su bujardilla, en su apartamento que tenía en Berlín. Fuerte, pues claro, claro que muy fuerte. Aquí les presento a otro sujeto también contemporáneo, también alemán, Peter Grossman. Peter Grossman, oh, Peter Kurten, perdón, Peter Kurten va a tener unas cualidades de esta manera. Vean ustedes, presenció a su padre alcohólico, violento, maltratador y violador de sus hermanas. Entonces volvemos a encontrar esas mismas características también en este personaje. Kurten se escapa de su domicilio, se va a Düsseldorf, muy joven, y a los 9 años ahoga a dos amigos en el río Rin, a los 9 años de edad. Y entonces de ahí va a empezar a escalar sus actividades eh, en el ámbito criminal, pero pues lo que insisto
es lo relacionado con pues esas conductas eh, de, pues de mucho odio, que quizá tenga que ver precisamente con pues, la forma en que fue tratado, porque volvemos a encontrar, como les decía, el mismo factor que tenían los otros, de ser hijos de personas pues con tendencias al abuso del alcohol, a la violencia y al maltrato no solamente del propio menor, sino también de sus familiares. Vamos a seguir viendo un poco más sobre Peter Corten. Peter Corten fue contratado como perrero, empezó a matar, torturar a perritos. Este es otro dato que tenemos que anotar en el tema de la psicopatía, el maltrato animal. Siempre el maltrato animal va a ser desgraciadamente un referente de una posible conducta psicópata. Más adelante hablaremos ya de la psicopatía, clasificaciones, todo ello. Ahorita apenas pues estamos entrando en conocer estas brutalidades, estas personalidades brutales. Él fue incrementando desde luego por las torturas a los animalitos y prefirió pasarlas ya a los seres humanos. El 13 de mayo de 1913 lo hizo con una jovencita, eh, con una joven, pues que fue su primer víctima desafortunadamente. Eh, Nada más aquí acomodar la presentación para que no se nos pase. Pues sí, digo, son situaciones que en el ámbito del estudio, del análisis, pues tenemos que entender las causas de por qué se llevan a cabo este tipo de conductas. Bueno, pues estranguló a esta pobre niña, cometió una gran cantidad de crímenes eh, con abusos desafortunados. Llegó al punto álgido de su locura al matar a una nena de 5 años y enviar al periódico el mapa de la tumba de la asesinada. A ver, cuando el psicópata está cometiendo crímenes, no solamente le satisface el hecho de la comisión del mismo, sino que también le va a motivar el saberse buscado, el saberse perseguido, porque erróneamente establece una insana correlación tete a tete, bueno, al tú por tú, con las autoridades en un reto, así lo entienden ellos, en un reto de inteligencia. Es decir, estoy cometiendo crímenes, que es algo que me satisface, pero también tengo una satisfacción, un satisfactor adicional, saber que me estás buscando y que no puedes dar conmigo. Eso me motiva todavía a realizar mis crímenes con mayor notoriedad y también con muchas particularidades, ir dejando pistas. Y se llega al extremo, pues, de mandar una carta, ¿no? ¿Quién lo hizo esto? ¿Lo podemos recordar? Jack the Ripper. Recuerden que no solamente mandó la carta, mandó un cacho de hígado, de riñón ahí de la víctima desafortunada. Eh, Esta actitud de los psicópatas de decir, atrápenme, va a ser también característica y la vamos a notar como una más en estos perfiles criminales. Eh, pues nada más vean que llegaron a tener 9,000 nombres de posibles asesinos cuando este sujeto prácticamente estaba jugando ya con las autoridades. Eh, no logró matar a una víctima, la mujer logró hacer la denuncia, lo reconoció, lo describió, se hizo un retrato hablado de él que sí coincidía perfectamente con su persona y tomó la decisión de contarle a su esposa y que lo delatara para que ella pudiera cobrar la recompensa, que era muy jugosa lo que estaba ofreciendo por él. Él se entregó, confesó sus delitos y bueno, fue guillotinado, pero vean la última frase que dijo cuando lo llevaron a morir.
Eso se lo dijo al ejecutor. Dígame, cuando me hayan decapitado, ¿podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre saliendo del cuello? Sería el mayor placer para terminar todos mis placeres. Peter Corten, un sujeto pues, muy despreciable. Y bueno, vamos ahora porque tenemos que seguir en este contexto, que vuelvo a insistir, no es un tema sencillo, no es un tema muy digerible. Aquí lo estamos haciendo sumamente en bosquejos porque pues, son temas que pueden llegar a herir la sensibilidad de algunas personas. Vamos a Argentina. Aquí les presento al petiso orejudo, Cayetano. Bueno, es una historia terrible. Estamos en los albores del siglo XX, 1909, más o menos 1903, 1909. Un menor golpeado por su padre, un padre alcohólico, violento. Eh, los padres son italianos, él ya nace en Argentina. Y bueno, vamos a hablar un poquito del petiso orejudo. Eh, nada más para que se den ustedes una idea de todo lo que hizo. Vamos a ver. Vamos a lo que es la infografía que nos presentan los casos realizados por este joven. Bueno, les voy a decir, era un niño. ¿No? Eh, a los 9 años, ahí van a ver ustedes, pueden ver lo que comienza a hacer. Insisto, 9 años de edad. Y vean toda la carrera que lleva. 1905 agrega a su vecina Ana Neri, pegarles en la cabeza con piedras. Una niña de 2 años intenta estrangularla, la entierra en una zanja. Y vean esto de 1906, el padre sabiendo que es un incorregible, porque no ha podido mantenerlo sosiego, al revisar debajo de su cama encuentra cajas con animales muertos, torturados. Eso le llama la atención al padre y va, lo denuncia a la policía lo retiene. Eh, eh, y bueno, posteriormente sale y ven, sigue cometiendo ilícitos con niños, torturándolos, vuelven a llevarlo a la policía, queda 3 años, vuelve a salir y continúa sus crímenes, ya combinando, ojo con esto, la actividad piromaníaca. Ya también ese es otro dato que vamos a encontrar en el perfil de los psicópatas, la piromanía. Él genera un incendio, ahí está reseñado, le quema también a una niña las ropas que provocan su lamentable fallecimiento, mata a un animal, eh, ahorca a un pobre pibe. Bueno, es una historia uh, que quita mucho el apetito, pero el petizo orejudo es una de esas largas pesadillas que arrastra la historia criminal argentina y podemos encontrar, insisto de nueva cuenta, que los factores que conllevan a esta criminalidad pues están muy identificados con lo que se vive en la infancia, con la falta de afectividad o de entendimiento por parte de los padres respecto de con los hijos. Eh, y entonces en estas condiciones, pues el petiso orejudo forma parte de esta lamentable cronología del crimen. El petiso orejudo terminó sus vidas en el penal de Ushua, allá donde termina la tierra, en Argentina. Esta es una pintura, es un muro que está en esa cárcel. Ahí está, y ahí está pintado él. Ahí murió. Hay otros reos, pero ninguno tan desgraciadamente célebre como este personaje, el petiso orejudo. De hecho, hay una película
sobre su vida, igual de dramática, que se llama El Niño de Piedra. Así se llama. Voy a ver si la puedo localizar, a lo mejor puede ser que esté en YouTube y se las muestro para quienes tengan interés en el análisis de los perfiles criminales. Bueno, vamos a regresar a México ahora, estamos en los albores del siglo XX y bueno, pues hablando de psicópatas, ¿verdad? Aquí les presento a uno de ellos, Victoriano Huerta, el traidor de Victoriano Huerta. No me voy a meter mucho en los temas de las historias políticas, de los bandos, porque excede de los fines de nuestras pláticas que tenemos acordadas, pero sí les quiero dar un detalle, pues que sea de color para quitarnos un poquito la amargura de los asesinos seriales y que tiene que ver con que este personaje le gustaba mucho la marihuana. Sí, 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 la mota, se daba sus tronadas y por la acción criminal que realizó, el golpe de Estado que llevó a cabo, la población revolucionaria le dedicó, cambiando la letra de una canción española, también como El Piojo y la Pulga, pero acá le cambiaron la letra para hacérsela en su honor y es la que dice eh, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. A él está dedicado ese corrido o canción revolucionaria de la cucaracha, a Victoriano Huerta. Ahora les voy a contar esta historia ocurrida el 9 de febrero de 1913. Es una historia que comienza con la liberación de muchos reos de la cárcel de Belén, de gente que estaba en Lecumberri, porque estamos en el periodo revolucionario, la decena trágica, estamos en un periodo de muchísimas revueltas. Bueno, pues cuando se genera la liberación de que salen muchos reos, yo quiero que pongan atención en los siguientes. Higinio Granda, Santiago Risco, Ángel Fernández Texeiro, Mariano Sansi. Estos cuatro son españoles. Amador Bustizar el Pifas, Ramón Beltrán el Gurrumino, Rafael Mercadente y Francisco Oviedo. Esos son mexicanos. De Ramón Beltrán el Gurrumino es donde va a derivar que en muchas películas del futuro siglo de oro mexicano, que de ese sí tenemos que hablar, es por lo que muchos criminales van a estar apodados así, el Gurrumino, en honor a Ramón Beltrán que existió. Bueno, estos personajes salen de la prisión y hay que poner atención en él. Higinio Granda Fernández. Este es el personaje central. ¿Por qué? Porque una vez que salen de prisión, resulta ser que un familiar de Higinio anda con los carrancistas. Entonces el familiar de Higinio, sabiendo lo que ya está libre, lo nombra con un grado militar menor, pero al fin y al cabo militar, para que los apoye en sus operaciones revolucionarias. Algo que era muy común en la época. Podríamos aquí hablar durante mucho tiempo de la figura de Pancho Villa. Pancho Villa era un bandolero, lo sabemos. Pancho Villa tiene una historia llena de glamour, de bandidaje, de justicia, de venganza, de que el que fue a vengar la violación de su hermana, el ataque a Columbus, etc, 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 etc. Pero aquí volviendo al caso de Higino Granda, cuando adquiere esta nominación de carácter militar, pues inmediatamente llama a su grupo, a su banda, que son los que he mencionado. Pero con quien más va a ser pareja va a ser con Francisco Oviedo. De hecho,
Cuando Francisco Oviedo cae detenido por otros robos que había cometido por su cuenta, Higinio Granda llega a su rescate cuando éste es nombrado, pues con un rango militar, lo que demuestra pues la lealtad que se genera en las celdas y que continúa fuera de prisión. Higinio Granda ordena la liberación de Francisco Oviedo y se lo trae consigo también a trabajar con él. ¿Pero de qué trabajan? Bueno, pues no es realmente que trabajasen, sino que en esas épocas de las que les estoy hablando, 1913, 1914, las facciones que se sustituían en el poder y se sustituían a través de batallas, desde luego, buscaban acabar con los apoyos que la facción derrotada había tenido en ciertos sectores sociales. Es decir, cuando llegan los carrancistas, tratan de eliminar pues a todos aquellos que estaban dándole apoyo pues a Victoriano Huerta, a los golpistas. Entonces se generaban órdenes de cateo para ir a revisar las casas principales para ver que no tuvieran armas, folletos, panfletos a favor de la facción destituida. Y entonces Higinio Granda pues se hacía de este tipo de documentos para, junto con Oviedo, llegar a las casas, hacer cateos, pero para robar, no precisamente para catear. Se hicieron de una fortuna considerable, pero las personas afectadas que ni siquiera tenían vela en el entierro, es decir, no estaban ni a favor ni en contra de ninguna facción, inmediatamente dijeron que se trataba de una persona con acento español, porque nunca lo perdió, nunca perdió el acento español. Entonces, cuando iban a la policía a denunciar los hechos, se tomaba registro de ello. De pronto llega la facción zapatista, y en lo que llega la facción zapatista, Higinio Granda es detenido por la investigación de estos robos. Y una de las personas que va con Zapata es precisamente un personaje que es su hermano de Francisco Oviedo. Y cuando el hermano de Francisco Oviedo llega y se posesiona junto con su mando de la Ciudad de México, a Francisco Oviedo, ¿de qué creen que lo nombraron? Jefe de la policía. Hagan de cuenta como un antiguo Eugène François Vidocq, así, de ese tamaño. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Francisco Oviedo estando como jefe de la policía? Liberar a Higinio Granda. Sí, le paga el favor que le había hecho aquel. Y entonces lo trae a la policía y ahora desde la policía continúan haciendo sus actividades, pero para esto ya van a utilizar a un automóvil de lujo, por supuesto, para continuar haciendo sus atracos. Eh, el punto es de que el carro que utilizan es de color gris y entonces comienza a hacerse famosa la banda del automóvil gris. Cuando van a denunciar los afectados e insisten en que hay un español, en la Conseja Popular se dice, se buscan a sí mismo de día y por la noche roban. La gente empieza a saber que ellos son los que están orquestando todos estos delitos, pero lo que les causa extrañeza es su impunidad. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que todos los documentos que llevan para realizar los cateos son documentos oficiales. Es decir, no estamos ante una falsificación. Hay documentos oficiales firmados, autorizados para llevar a cabo todas estas acciones. La sociedad de la época empieza ya a tener sospechas. Y cuando a Carranza, ya como jefe constitucionalista, se le dice, oiga, algo está pasando en la Ciudad de México, ¿eh? Su general, que usted se trajo de muchas batallas y todo, y que lo dejó a cargo de la Ciudad de México,
pues o no está haciendo lo que tiene que hacer para detenerlos, o está del lado de ellos. Venustiano Carranza le dice al general Garza, Pablo González, le dice, oye, tengo todas estas quejas de que hay una banda del automóvil gris que está asolando a todas las casas de los pudientes en la capital del país. Y me dicen que siguen el mismo modus operandi, órdenes de cateo, hay un español. Y Pablo González dice, mi general, déjeme, lo voy a investigar. Por supuesto que sí. A los 8 días de este aviso, Higinio Granda y Francisco Viedo salen, huyen, desaparecen. Poco después, detienen a algunos de los integrantes de bajo nivel de esa organización criminal, para dar a entender que estaban haciendo justicia, que ya habían detenido a los temibles integrantes de la banda del automóvil gris. La realidad es que nunca se les detuvo a los principales, que si Francisco Viedo falleció en un arrebato de celos, fue por una cuestión privada. Higinio Granda estuvo en España, regresó a México y se dedicó a los bienes raíces. Este personaje que van a ver a continuación, Pablo González Garza, ¿se acuerdan cuando les platiqué del general Juan Yáñez, perdón, del coronel Juan Yáñez, el jefe de los bandidos de Río Frío? Sí, aquel que era el jefe del Estado Mayor Presidencial de Santana. Bueno, pues aquí lo tienen reloaded, recargado y renovado en la figura de Pablo González Garza, un general del ejército mexicano que desde su posición utilizó a bandas de delincuentes para hacerse de un peculio nada desconsiderable. Y obviamente cuando supo que estaban en peligro, simplemente les dio el pitazo, los alertó y los protegió hasta donde pudo. Por lo que ustedes pueden ver, las complicidades entre autoridades y criminalidad no datan de fecha reciente, sino que esto viene desde los tiempos en que hemos estado analizando, tanto en el caso de nuestro país como de otras sociedades, la evolución de la criminalidad y del proceso penal. Bien, vamos ahora a platicar un poco, ya que estamos en el tema carrancista, de lo que va a proponer Venustiano Carranza en la Constitución de 1917. Y quiero que me acompañen a ver una parte de la exposición de motivos de la Constitución, estrictamente por lo que tiene que ver con el proceso penal, porque buena parte de su discurso lo va a concentrar precisamente en esta temática. Vamos pues a ver rápidamente lo que nos expone el jefe del ejército constitucional en esta parte. Vean ustedes. El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles para librarse de las arbitrariedades de los jueces, que el gobierno de mi cargo ha creído que sería no solo injusto, sino impolítico privarlo ahora de tal recurso, estimando que bastará limitarlo únicamente a los casos de verdadera y positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo, como se servirá ver la Cámara en las bases que se proponen para su reglamentación. Hago un paréntesis. Había, como siempre ha existido, un movimiento en contra del amparo, un movimiento para limitarlo o para desaparecerlo, porque para las autoridades significaba un incómodo compañero de viaje en sus arbitrarios procesos. Ahora bien, vamos a lo siguiente. El artículo 20 de la Constitución de 1857 señala las garantías que todo acusado debe tener en un juicio criminal, pero en la práctica estas garantías han sido enteramente ineficaces, toda vez que, sin violarlas literalmente, al lado de ellas se han seguido prácticas verdaderamente inquisitoriales que dejan por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y despótica de los jueces y aún de los mismos agentes o escribientes suyos. Conocidas son de todos ustedes, señores diputados, y de todo el pueblo mexicano, las incomunicaciones rigurosas, prolongadas en muchas ocasiones por meses enteros,
unas veces para castigar a presuntos reos políticos, otras para amedrentar a los infelices sujetos a la acción de los tribunales del crimen y obligarlos a hacer confesiones forzadas, casi siempre falsas, que solo obedecían al deseo de librarse de la estancia en calabozos inmundos en que estaban seriamente amenazadas su salud y su vida. El procedimiento criminal en México ha sido hasta hoy, con ligerísimas variantes, exactamente el mismo que dejó implantado la dominación española, sin que haya llegado a templar en lo más mínimo su dureza, pues esa parte de la legislación mexicana ha quedado enteramente atrasada sin que nadie se haya preocupado en mejorarla. Diligencias secretas y procedimientos ocultos de que el reo no debía tener conocimiento, como si no se tratase en ellos de su libertad o de su vida. Restricciones del derecho de defensa, imponiendo al mismo reo y a su defensor asistir a la recepción de pruebas en su contra, como si se tratase de actos indiferentes que de ninguna manera podrían afectarlo. Y por último, dejar la suerte de los reos casi siempre entregada a las maquinaciones fraudulentas y dolosas de los escribientes, que por pasión o por vil interés alteraban sus propias declaraciones, las de los testigos que deponían en su contra y aún las de los que se presentaban a declarar en su favor. Y todo lo que sigue, estimado auditorio, es una crítica que si hoy la leemos, sería exactamente puntual. Y esto lo está pronunciando el jefe del ejército constitucionalista el 5 de diciembre del año 1916, es decir, casi un siglo después de la llamada independencia de México. Por lo tanto, este discurso de Venustiano Carranza nos demuestra cuáles son las implicaciones que durante todo un siglo puede tener un proceso penal. Y si aquí le aumentamos este siglo a los 3 de dominación, estamos hablando de 4 siglos que no pueden borrarse por decreto. Esta es la enseñanza que de este mensaje tan relevante que dio Carranza al constituyente de Querétaro. Ahora, vamos a ver cómo va a quedar la Constitución del 17 en cuanto a los temas que a nosotros nos interesan. Vayamos pues al diario oficial, porque me interesa que veamos siempre las fuentes originales, y vamos nada más por curiosidad a conocer cómo estaba el artículo primero de la Constitución, que decía, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Comparado este artículo con el de 1857, que hablaba de los derechos del hombre, hay una diferencia abismal. Aquí nos habla de garantías. ¿Cuáles son las garantías? Los instrumentos a través de los cuales se hacen efectivos los derechos de las personas, entre ellos el amparo y quizá la propia positivización, normativización de ese derecho en este capítulo. Pero bueno, de que hay una diferencia enorme, por supuesto que la hay, y eso va a imbricar en la forma en cómo llevar a cabo un proceso penal de 1917 hacia adelante. En cuanto a las órdenes de aprehensión, el artículo 16 decía, no podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial en que presenta denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal y sin que estén apoyadas aquellas por declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Esto de las personas dignas de fe nos puede recordar inclusive la Constitución de 1215 de Juan Sin Tierra, la Carta Magna, de la cual aquí platicamos en su oportunidad. Vuelve a ser interesante que aquí se habla de hecho, que un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal. Bien, en otro aspecto, lo que tiene que ver con el artículo 19, nos dice, ninguna detención podrá exceder el término de 3 días sin que se justifique con un auto de formal prisión, término que ya había creado el código anterior, el código procesal, lo recordamos.
en el que se expresarán delito que se impute al acusado, elementos que constituyen aquel, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, datos que arroje la averiguación previa, nombre que le puso el código de allá, el de Don Porfis, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. Recordemos, cuerpo del delito son los elementos del delito que se le está atribuyendo a la persona. Entonces aquí tenemos ya establecido cuáles son las bases de nuestro proceso penal. Pero en el artículo 102 y en el 90, vamos a ver, permítame tantito, no me he pasado, cómo se va a hacer la investigación de los delitos, porque eso es una parte importante. Miren ustedes, recordarán que ya el Código Procesal de Don Porfis hacía mención de ello. Aquí lo vamos a encontrar de nueva cuenta muy, muy señalizado. Miren ustedes, con esta forma de impresión, dice el artículo 102, párrafo segundo. Estará a cargo del Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y por lo mismo a él corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los reos, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estos. No nos está diciendo en ninguna parte que va a investigar antes, sino ante, que esto fue el motivo de mayor disenso en lo que va a ocurrir posteriormente. ¿A qué me refiero? Mire, cuando sale la Constitución del 17, no salieron inmediatamente las leyes reglamentarias. Veamos el artículo 21. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel. A partir de este momento, ya la policía no responde a los jueces para no contaminarlos, para evitar su arbitrariedad. Ahora le corresponde única y exclusivamente el mando al Ministerio Público. Y lo que se busca es que el Ministerio Público investigue ante el tribunal. Cuando se dice ante el tribunal, ¿cómo lo debemos entender o cómo podemos entender que alguien investigue ante alguien? Bueno, que bajo su supervisión, que bajo su mando, que en presencia de, con su aprobación, con su desaprobación, el Ministerio Público actúe, no que actúe de manera independiente, no que actúe de manera autónoma, aislada y separada, porque dice ante el tribunal. Entonces lo que sucedió es que después de emitida la Constitución de 1917, no se expidieron, por las razones conocidas de la desestabilidad política que se vino en nuestro país, las leyes reglamentarias correspondientes. Es decir, no tuvimos un código procesal penal que de inmediato fuera la consecuencia de la nueva Constitución. Esto va a ocurrir 14 años después de la Constitución con los códigos de 1931. Y este vacío, vacatio legis le pueden llamar, pues vino a generar mayor arbitrariedad porque lo que eran anteriormente las atribuciones del juez de instrucción se las apropió el Ministerio Público sin que nadie chistara, sin que nadie elevara la voz en contra de esta asunción de poder y sobre todo de esta forma de generar todo un control de la investigación y de su poder más importante, la acción penal. Bien, vamos ahora a continuar con lo que estamos platicando sobre nuestros desarrollos y que tiene que ver con esto. Vamos a ver. Nada más déjenme compartirles la página para que ustedes lo puedan ver, porque este va a ser el resultado de lo que va a traer consigo una constitución de esta naturaleza y sus disposiciones. Miren ustedes.
Estamos en el año 1919. Confesión del acusado. Solo podrá invalidarse mediante pruebas que vengan a demostrar lo contrario de lo que ella expresa, pero de ninguna manera por la simple retractación del acusado. Esto es, si una persona se retracta de una confesión que hizo ante la policía porque fue víctima de alguna arbitrariedad, su retractación no vale de nada si no tiene pruebas que la apoyen. Bien, y así en estos términos es como se van a comenzar a generar todos los criterios habidos y por haber. Vamos al siguiente. Declaración ante la policía judicial. Bien, ahí tenemos, no, esta es la que ya vimos. Esta es la otra. Declaración ante la policía, ante la tenebrosa policía judicial. Bueno, vamos a la siguiente, porque esta se resiste a ser exhibida, pero no lo podrá lograr. Vean lo que dice esta tesis. Obviamente, pues son tesis de esas aciagas épocas. Orden de detención. La suspensión de ella no causa daños a la sociedad, al Estado, ni a un tercero, y su ejecución causa al agraviado perjuicios irreparables. ¿Qué tiene que ver la orden de detención? Bueno, aquí vamos a un problema de carácter constitucional porque equiparó orden de aprehensión con la orden de detención, como lo pudimos ver cuando le dimos lectura al artículo 16 de la Constitución. Entonces, en los amparos de aquella época se decía, ¿qué promuevo? ¿Amparo contra la orden de aprehensión o promueve el amparo contra orden de detención? Y déjenme decirles que estas confusiones se mantuvieron durante muchísimas décadas, incluso todavía en la actualidad pueden ustedes y podemos encontrar algunas demandas de amparo que lo que están reclamando es lo que tiene que ver con una orden de detención y, bueno, es una orden de aprehensión y la llegan a nombrar como orden de aprehensión. Voy a mostrarles mucho más adelante una gran cantidad de criterios judiciales de la época, de la quinta época, que van a ir forjando con los criterios no tan recomendables de la forma de actuar de los jueces, porque les va a dar una gran capacidad de librar las órdenes de aprehensión, de no tomar en cuenta alegatos de tortura, de no tomar en consideración detenciones arbitrarias, ningún maltrato en la prisión, nada de ello. Pero vamos a volver a analizar esas tesis de aquellas épocas un poquito más adelante. Ahorita, antes de terminar, permítanme ir rápidamente a los Estados Unidos junto con ustedes, y ya que estamos en esta etapa gris y oscura de los asesinos seriales, les presento este torvo sujeto, Albert Fish. Este oscuro personaje, estos son datos que solamente les comparto para que vayamos viendo esa estructuración de los caracteres. El padre era 43 años mayor que su mamá. Fish era el primogénito. Muchos miembros de su familia padecieron enfermedades mentales. Uno de ellos sufrió manía religiosa. Un día se enredó en una alfombra, andaba diciendo que San Juan Evangelista le estaba dando instrucciones. Eso le pasó a un tío de Albert Fish. Cuando muere su padre, la mamá lo manda a un orfanato. En el orfanato lo golpean, y él se da cuenta que disfruta del dolor físico. Hay una desconexión. Hay algo que explican extraordinariamente los neurólogos. Es decir, se asimila y se entiende que si te pegan es porque te quieren.
Es difícil de transmitirlo, mucho más difícil de comprenderlo, pero en ciertas psicopatías esto ocurre así. Pégame, es que alguien me está queriendo. Al grado que le provocaban estas situaciones de éxtasis eh, y que lo llevó a prácticas como la urofagia, la copofagia. Eh, él estuvo casado, tuvo 6 hijos, pero cometió abuso sexual con al menos 100 niños, con al menos 100 niños. Eh, Visitaba lugares donde lo azotaran para sentir satisfacción. Y Albert Fish es un personaje que hizo otras cosas que por el horario pues, no se las comento, pero voy a ponerles un link de un video de un blog serio de criminología, pero con la advertencia de que quien quiera verlo, pues adelante y puede ver más detalles, pero con esa advertencia, no es para personas sensibles, no es apto. En Estados Unidos, en 1914, que es la temporada en la que estamos hablando, se establece la Harrison Act, que es un precedente de la prohibición de drogas. Aquí ya se empieza a hablar de los efectos que tienen los opiáceos, pero fíjense cuál es el argumento. El argumento no es tanto el tema de salud, esto es lo más terrible. El argumento es de carácter racial, porque se dice que ahora resulta que por motivo de fumar el opio, muchas mujeres blancas están haciendo asociación con chinos. ¿Me explico? Entonces por eso hay que frenarlo, no por otra cosa, sino por la cuestión interracial, así como lo oye. Y ahí les va a poner el link para que ustedes mismos analicen el contenido de esa acta. Le sigue la Volstead Act de 1920, que es la de la ley seca. Es cuando se dice, a ver, ya no se va a vender alcohol, se acabó, pensando que con esto iban a resolver el problema del alcoholismo. No, con esto lo que lograron fue generar que la mafia se hiciera cargo de la comercialización de este producto y le empoderaran a la mafia italoamericana fundamentalmente. Recordemos que la mafia italiana había llegado a Estados Unidos a finales del siglo XIX, 1860, 1870, ya se había instalado, principalmente en Nueva York. De hecho, ustedes saben que ahí en Manhattan hay una zona que se llama como, muy conocida como la Pequeña Italia. Bueno, en la Pequeña Italia, ahí es donde se establecieron de manera inicial y donde siguen establecidos esos personajes. Nada más déjenme decirles que en el ámbito procesal penal de Nueva York se dice, ¿quieres ganar un asunto? Tienes que contratar a un abogado italoamericano. Al día de hoy, ¿eh? Bueno, entonces, estos son los orígenes de la ley seca que van a dar a la motivación a personajes como Lucky Luciano, Al Capone, bueno, y muchos de los que, si hay oportunidad, hablaremos de ellos en las siguientes sesiones. Y para terminar, en Estados Unidos, en esos años, en el momento en que se da esta resolución, a la acta de Volstead, viene este precedente, Silverton Lumber Company contra los Estados Unidos. ¿De qué va este caso? De lo siguiente, hay una investigación por presunta evasión fiscal contra una empresa. Se desarrolla una investigación por parte del Departamento del Tesoro. Llegan los agentes del Departamento del Tesoro a las oficinas de Silverton Lumber Company. Van llegando los hermanos, que son los directivos, y le dicen, qué bueno que andan por acá. Acompáñenos, por favor, porque necesitamos platicar con ustedes. Bueno, pues los hermanos acceden y dejan la puerta abierta. Entonces, unos de los agentes del Tesoro dicen, mira, dejaron la puerta abierta, pues es nuestra oportunidad. Se meten y sacan todas las cajas con toda la información, libros contables, registros, facturas, todo, todo. Y van gustosos, llegan con el fiscal y mire, ya tenemos aquí toda la información, excelente, a ver, hagan los estudios, ya tenemos un caso, listo, los llevan a juicio, los condenan, apelan, ¿y qué creen que dice la corte? No puedes llevar a cabo pesquisas arbitrarias. ¿Dónde está la orden judicial para haberte metido a un establecimiento?
¿La tenías? No. Pues entonces, tache. Toda tu investigación, rum, se cae. ¿Por qué se cae? Porque lo que mal empieza, mal acaba. Si para construir tu caso, tu cimiento es ilegal, luego entonces todo lo demás corre la misma suerte. Y aquí ya nos estamos aproximando a un tema que para muchas y muchos de ustedes ya lo han de estar imaginando y que hoy es muy popular. Bueno, pues este es el origen de ese aspecto que vamos a tratar un poquito más adelante. Bueno, pues me dio mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente. Les mando un saludo con todo mi cariño a Giancarlo, Berenice, José Luis, Juanita, Rosa María, saludos a Tapachuca, Suscre, Oscar Iván Robles, ¿cómo estás? Rosa María Andrade, saludos a Colima, José Bar, Lourdes Vázquez, Jenny Ortran, Marbella Soto, presentes Heriberto Caravantes, Maribel García, Vilma, ¿cómo estás? Maggie, perdón, Irmis, Alfredo, Berenice. No, pues se pide presente, pues estamos en clase, les pidieron clase, estamos como en la escuelita presente, profesor. Ulises de la O, Araceli Revilla, Lucas Tim, Lucas Sam, perdón, Lucas Tim, Jorge Casiano, Alfredo Díaz Melo, Gloris, ¿cómo estás? Laura Corona, Marilyn Mosqueira, José Fernando Romero, Aníbal Sánchez, José Antonio Serna desde Mazatlán, ay, qué gusto Mazatlán, qué rico. José Luis Conde Durán, así es, José Luis, exactamente. Rodolfo Martínez, Tere Almaguer. Se sigue repitiendo lo de la banda del auto gris, y te diré. Rafa Venegas, Heriberta, Alejandra, Marta, Lourdes, Angie, Fernando Flores, Shevchenka. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Por favor, estamos en las semanas más complicadas, ustedes lo saben. No tengo por qué repetírselos, estamos en lo más complejo. No salgan, por favor. Quédense en casa y aquí muchos nos encargaremos de darles material para que sigan estudiando y nos sigamos compartiendo estos momentos tan importantes. Nos vemos mañana, 1 de la tarde. De acuerdo. Un fuerte abrazo. Descansen y nos vemos mañana.